Buenas tardes para todos, bienvenidos a un webinar más de Laminaire. Hoy con un aliado muy importante para nosotros. Estamos con la marca Vilo y su representante Alexander Martin. Él es representante aquí en Colombia y el día de hoy nos estará hablando y aprenderemos sobre la selección e instalación correcta de accesorios para bombas Vilo. Así que bienvenido Alexander, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este espacio. Muy buenas tardes a todos, espero se encuentren muy bien. Bueno, esta es una presentación que no es muy extensa, es una presentación corta, pero es más aplicativa para todos lo que son accesorios en el tema de instalaciones de HVAC. Entonces, pues voy a apagar en este momento la cámara y voy a compartirles ya la presentación. Aquí está, vamos a ver acá. Bueno, primero me presento, mi nombre es Alexander Martín, trabajo con la compañía Vilo desde hace 8 años. Y hoy me place pues presentarles el tema de los accesorios para las bombas en sistemas HVAC. Bueno, para los que no conocen, Vilo es una compañía alemana de más de 150 años en el mercado, de altos estándares de fabricación y siempre orientada al tema de eficiencia y interconectividad digital de sus equipos. Bueno, entonces no haciendo más, empezamos la presentación. En esta presentación vamos a hablar primero de los difusores de succión, las válvulas triple servicio y los separadores de aire. El tema de los tanques de expansión no lo vamos a tocar en este webinar, es un poco más extenso el tema de los tanques de expansión, entonces solo pretendemos hacer una sesión independiente para hablar de los tanques. ¿Vale? Entonces los difusores de succión. ¿Cuál es la función de un difusor de succión? Y es proporcionar condiciones ideales de flujo, en este caso un flujo laminar. ¿Por qué? Porque siempre se utiliza cuando hay un cambio de sección o de orientación en el flujo antes de ingresar el flujo a la bomba. En este caso, por lo general, siempre son transiciones de 90 grados. Entonces, como se ve en la pantalla, voy acá, el puntero, perdón. Como se ve acá en la pantalla, pues en este caso el flujo viene vertical y lo vamos a cambiar a horizontal para ingresar en la sección de la bomba. En esta transición, siempre si hay un codo normal de 90 grados, lo que pasa es que se genera una turbulencia en el flujo y se genera por los cambios de dirección. Entonces, lo que estamos y lo que quiere este difusor de succión es que ese cambio de dirección no afecte el flujo laminar con el que viene el fluido. En este caso, por lo general, es agua para sistemas de HVAC o hay agua con glicol. Entonces, lo que pretende es eso, que las direcciones del flujo siempre se mantengan en un flujo laminar. Según el Instituto Hidráulico, siempre tenemos que garantizar 5 diámetros de tubería eh, para que este flujo se convierta en laminar. Entonces, si tenemos un codo instalado, mínimo tendríamos que tener 5 diámetros de tubería. Es decir, si la tubería es de, por ejemplo, 4 pulgadas, 4 por 5, 20, deberíamos de tener por lo menos 20 pulgadas de distancia entre la salida del codo hasta la entrada de succión de la bomba. ¿Qué pasa en los sistemas de aire acondicionado y en general en los sistemas de bombeo o en los cuartos de bombeo? Siempre se están reduciendo los espacios. ¿Por qué? Porque en un cuarto de bombeo, por lo general, entre más lo reduzcamos, podemos, por ejemplo, ganar un espacio para un parqueadero. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de un centro comercial. Ustedes saben que en los parqueaderos siempre son apetecidos los espacios, pues, ¿qué? Porque siempre se cobran, por lo general, o siempre tienen algún costo de servidumbre. Entonces, si ganamos ese espacio, pues obviamente vamos a tener una rentabilidad mayor para el centro comercial. Entonces, siempre tienden a achicarse los espacios en los cuartos de bombas. Entonces, este accesorio permite eso. Entonces, permite quitar ese 5 diámetros de tubería antes de la succión de la bomba. Esa es la principal función del separador perdón, del difusor de succión. Entonces, ¿qué es lo que hace al optimizar la sala de máquinas con ese y adicional, ¿no? Entonces, eliminamos también el filtro en Y. ¿Qué es un filtro en Y? Pues es básicamente un colador que lo que hace es retener todas las suciedades que ingresan en el sistema, bien sea antes del arranque
pues en una obra siempre por lo general quedan residuos, esquirlas, hay veces pueden quedar hasta tornillos, pues antes y cuando se inicia el bombeo, pues todo eso tendría y pasaría por la bomba. Entonces, por lo general siempre se recomienda utilizar un filtro en Y. Entonces, parte de lo que hace el difusor de succión es reemplazar ese filtro en Y. Ahorita lo vamos a mirar cómo. Lo otro que hace es lo que habíamos hablado, reemplazar un codo de 90 grados, que lo que hace es hacer la transición de 90 grados en la tubería. Y lo otro que hace el difusor de succión es servir como un reductor. Entonces permite cambiar diámetros de tubería. Entonces podemos venir con una tubería, por ejemplo, de 10 pulgadas y pasar a 8 pulgadas en la succión de la bomba sin ningún inconveniente, ¿sí? Con este difusor de succión. Vamos a ver exactamente. Aquí, para, me paso acá. Perdón, aquí está. Ahorita me devuelvo. Entonces, básicamente estos son los componentes normales del difusor de succión. Entonces, tenemos internamente una malla, ¿sí? Que es la que nos sirve como colador. Ahorita lo vamos a ver más detallado. Tenemos los puertos de conexión, estos puertos que están acá, que nos sirven para en campo poder colocar un manómetro y mirar exactamente cuál es la caída de presión que tenemos en este accesorio, ¿sí? Eh, Ahorita también vamos a explicar un poco por qué es necesario estar monitoreando esa caída de presión. Están básicamente las venas o paletas o antivórtices, que lo que hacen es y cumplen la función de rápidamente volver el flujo laminar. Entonces, cuando cambia sentido, estos elementos que están acá, que son las guías, paletas, son las que convierten el flujo en laminar, ¿sí? Lo que habla la malla, tiene un puerto de drenaje, siempre por lo general los difusores de succión tienen un puerto de drenaje, ¿para qué? Para cualquier tipo de purga que se necesite hacer o ahí se puede hacer básicamente y podemos sacar el fluido que esté en el difusor y algunos tienen un puerto de soporte. Entonces vamos a ver cómo funciona y cómo sirve como filtro en Y. Entonces, esta malla que estamos hablando acá, normalmente y en todos los diferentes fabricantes, tratamos de que sea en acero inoxidable 304. ¿Por qué en acero inoxidable 304? Pues para prevenir todo el tema de corrosión, ¿sí? Entonces lo manejamos en acero inoxidable 304. En la parte trasera tiene una tapa abrida. ¿Para qué? Para poder desensamblarla y sacar ese filtro y poder hacerle limpieza y poder sacar obviamente toda la suciedad que ha detenido este filtro. ¿Sí? Entonces, de esta manera es que funciona y puede hacer las veces de filtro tipo en Y. Por lo general, estas mallas son de 3 milímetros de perforación. ¿Para qué? Para garantizar un buen paso y que no hayan tantas pérdidas en el accesorio. Obviamente de eso depende, de esas pérdidas depende la selección también del difusor. Normalmente estas son unas tablas que tenemos y nosotros obviamente nuestros productos siempre las entregamos a los clientes y son el área que tiene o el área que tiene de filtración cada uno de los filtros. Entonces, por ejemplo, un difusor de 2x2, la salida nominal es de 3.14 pulgadas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? La salida que tiene en área cuando pasa acá en el fluido, ¿sí? La dirección, acuérdense que viene de esta manera y pasa. Entonces, esta es el área que estamos considerando acá. Esta área que consideramos acá, que es. Y el gross screen, que es básicamente el área de filtrado total, que es la que tenemos alrededor del perímetro del cilindro, pues se puede calcular basado en los diámetros de perforación, y para ese entonces serían 232 centímetros cuadrados. El área sería 36 y obviamente en centímetros cuadrados sería 232, en pulgadas sería 36 pulgadas cuadradas. Y exactamente el área de filtrado pues sería la sumatoria de las perforaciones que tenemos en ese área del cilindro. En este caso sería 92.9 centímetros cuadrados o 14.4 pulgadas cuadradas.
Entonces, aquí básicamente lo que decimos es que tenemos un área, una rata de filtración de 4.6. Entonces, básicamente lo que queremos es mostrar que pese a que tenemos una malla, no perdemos la capacidad de paso del agua y lo que hacemos es ser más eficiente. De hecho, los accesorios siempre se diseñan y es más eficiente es por la forma donde está alojada la malla. Si esa forma tiene un diseño eficiente, pues vamos a tener mayor paso y mayor aprovechamiento del filtro como tal. Lo otro, sirve como reductor, lo que habíamos dicho. Entonces es muy importante eso. Normalmente yo he visto en proyectos que los contratistas cuando van a comprar los difusores de succión siempre piden, por ejemplo, 3x3, un difusor 4x4, un difusor 5x5, 6x6, pero nunca aprovechan el tema del reductor. Entonces, ¿qué pasa? Suman accesorios que no son necesarios, por ejemplo, una reducción. Entonces, venimos de la tubería, que por ejemplo tenemos dos bombas de 3 pulgadas conectadas en paralelo. Entonces, por lo general, el manifold de tubería es mayor. Entonces, venimos en tubería, por ejemplo, de 4 y entramos a las bombas en 3 pulgadas. Entonces, ¿qué pasa? Venimos con la tubería y lo que hacen es colocar una reducción al paso después del difusor. Entonces, venimos con un difusor de 4x4 porque así viene la tubería, le colocamos la reducción de 4 a 3 y ahí entramos a la bomba. Entonces, pues ahí obviamente estamos perdiendo primero área de transferencia en la tubería. Estamos generando también turbulencia porque estamos reduciendo y no estamos aprovechando el difusor. Entonces, el difusor ahí el correcto sería, por ejemplo, colocarlo de 4x3. Entonces, venimos con la tubería de 4 y pasamos a 3 pulgadas, que es la succión de la bomba. Entonces, en ese caso estaríamos perfectos y nos ahorraríamos en ese caso la reducción. Entonces, es muy importante también esa función del difusor. ¿Cómo seleccionamos el difusor o cómo lo mantenemos o cómo lo introducimos en nuestros cálculos? Por lo general, todos tienen sus tablas de pérdidas. Todos los accesorios tienen que suministrarse con tablas de pérdidas. ¿Por qué? Porque de esta manera el diseñador puede alimentar. Entonces, aquí toma el flujo. Entonces, digamos, 500 galones por minuto. Nos vamos a un difusor de 8x8. Entonces, estamos acá, 500. Y aquí rápidamente vemos cuáles son las pérdidas por pies en ese accesorio. Entonces, siempre exíjanle, y sobre todo los diseñadores, siempre exijan al suplidor que les entregue las tablas de pérdidas para ustedes poder hacer unos cálculos precisos. Volvemos nuevamente a nuestro despiece del difusor. Acá. Estas son básicamente los pasos que se deben hacer después de la instalación del difusor. Entonces, se debe hacer la limpieza de la tubería antes de conectar el difusor, purgar y limpiar el sistema para retirar rebabas, escorias o soldar los residuos de construcción que queden dentro de la tubería. Obviamente la malla va a retener, pero todo lo que son menos de 3 milímetros va a pasar y va a estar circulando en nuestro sistema. Entonces se debe hacer como esa limpieza. Lo conectamos a la succión de la bomba a nuestro difusor, lo colocamos en la tubería, fijamos el difusor a la brida de succión de la bomba. Siempre es recomendable usar una junta o un empaque, ¿sí? Según las especificaciones. Nuestras bebidas, por ejemplo, vienen clase 150 o clase 125. Lo más utilizado es clase 150. Otra recomendación importante en la instalación de los difusores, tener un soporte estructural para estos difusores. Ahorita les vamos a mostrar imágenes, pero es muy importante porque la bomba viene diseñada, las brillas de la bomba vienen diseñadas es para hacer una conexión, no para soportar peso. Entonces, muchas veces piensan, la bomba resiste el peso del difusor. Entonces, conectamos el difusor y toda la tubería queda soportada en la succión de la bomba. Entonces, ¿qué pasa? Pues le estamos haciendo cargas axiales a la bomba que luego van a repercutir en que podamos desalinearla cuando es una succión final. Si es una bomba en línea, pues le estamos generando cargas adicionales que muy seguramente van a generar fracturas posteriores.
la vibración se va a transmitir, entonces, en fin, entonces es mejor siempre colocar un soporte en el difusor para soportar el peso. Y siempre es bueno colocar, al arrancar el sistema, colocar un filtro adicional de menor paso. ¿Para qué? Para atrapar todos los residuos que estén. Hacer una recirculación, dejar unos minutos trabajando, luego retirar cerrar válvulas y retirar ese filtro adicional y dejar ya limpio el sistema para poder trabajar y operar. Antes de pasar el resumen, quería mostrarles acá. Los puertos de conexión, lo que decíamos, nos sirven para mirar el diferencial de presión. ¿Por qué es importante estar monitoreando el diferencial de presión? Si por X o Y motivo tengo mucha suciedad, pues se va a colmatar el filtro y lo que vamos a tener es caídas adicionales de presión. Entonces yo sé por mi curva que digamos el que está por ejemplo, nos da 0.4 pies de caída o 4 pies de caída. Entonces yo miro en operación la bomba y veo que está así cayendo más de lo que según curva me estaba generando la caída. Puede ser que el filtro esté colmatado. Entonces por eso es muy bueno tener acá unas válvulas de conexión en los filtros para hacer ese monitoreo. Y por ahí una vez cada semestre estar monitoreando a ver si hay aparición de, puede ser óxidos o adicionales que estén colmatando esta malla. En resumen, entonces, el colador es parte del difusor de succión y está suministrando el agua. Se le puede dar servicio en campo, todas las partes internas son fáciles y reemplazables. Esto también es muy importante porque he observado que a veces en las instalaciones, cuando hacen todo el aislamiento, dejan la tapa del filtro, esta tapa, la dejan sellada y no tenemos acceso a la tapa, al filtro. Entonces tiene que garantizarse que tenga un acceso fácil a esta tapa para poder hacerle mantenimiento. Lo mismo cuando yo hago el, el sellamiento o la impermeabilización o el aislamiento del difusor de succión, dejar los puertos libres, ¿no? Siempre tienen que estar los puertos libres pues, para poder hacer una conexión fácil y poder, por ejemplo, hacer una purga rápida, poder hacer una medición de diferencial de succión y obviamente abrir la tapa y poder reemplazar la malla y hacer una limpieza al filtro. Bueno, otra función, lo que habíamos dicho es que ahorramos tiempo porque en la instalación, porque tenemos menos accesorios, obviamente menores costos, porque no tenemos reducciones, no tenemos el filtro en Y no tenemos codos, ¿sí? Solo, todo en un solo conjunto. Y ahorrar espacio, que es la función principal del difusor. Lo que hablamos, en resumen, lo que habíamos dicho, el mantenimiento del filtro, entonces se debe programar la limpieza del filtro después de la primera semana de uso y luego de forma regular. Instalar manómetros de presión antes y después del difusor para monitorear la caída de presión, que era lo que ya hemos conversado. Acá tenemos algunas instalaciones de bombas. En este caso hago la promoción. Estas son bombas de nosotros, bombas en línea verticales. Esta es una bomba de 110 kilovatios instalada acá en Colombia, en una planta de jabón. Entonces quiero que vean el detalle. Tenemos el filtro, el difusor de succión. Entonces estamos haciendo la transición de una tubería que viene vertical a una línea horizontal para conectar a la bomba y la salida. Como ven acá, el filtro tiene su propio, primero, acá en esta zona estamos conectando una junta flexible porque es importante y no lo teníamos en los accesorios, pero las juntas flexibles siempre son recomendadas utilizarlas en los sistemas de bombeo. ¿Para qué? Para que las tuberías no queden rígidas a los equipos. Aquí tenemos una, acá tenemos la otra, ¿sí? Y pues obviamente con eso también absorban algunas desalineaciones que se tengan en la tubería, ¿no? Y otra cosa que es muy importante, los soportes. Miren que el filtro de succión está totalmente soportado, ¿sí? Y con unas bases, lo cual hace que soporte el peso de la tubería, el peso de todo, y que no sean transmitidos esos pesos a la succión de la bomba, ¿sí? Que no está diseñada para resistir peso, ¿no? Está para conexión. Entonces, eso es muy importante. Acá tenemos otra instalación.
Este es un detalle que quiero que vean. Miren, acá está totalmente aislado y miren que no dejaron ni algún tipo de puerto ni nada para la conexión ni para la limpieza del filtro, del difusor, perdón. Entonces tenemos acá el difusor, pero no tenemos ningún acceso a poder hacer el mantenimiento de ese difusor. Entonces es muy importante que por lo menos esta tapa sea fácil de desinstalar para poder tener acceso a la malla y también los puertos de conexión para poder monitorear el filtro como tal, el difusor de succión y obviamente el filtro de la malla poderla retirar y hacer limpieza. Acá también hago el paréntesis, miren esta instalación. Yo perfectamente podía haber hecho el acondicionamiento y llegar directamente acá con el difusor de succión. Pero bueno, son formas de instalarlo. Acá tenemos otra instalación. Acá miren que la longitud de succión es relativamente larga. Yo perfectamente había podido obviar el difusor de succión y acá colocar el codo. Pero ¿qué pasa? Si obviaba el difusor de succión, colocaba el codo, acá tengo más de los 5 diámetros, pero necesitaba conectar mi filtro en Y, que tendría que sí o sí colocar en la tubería o en cualquier tramo de la tubería. Entonces tendría que colocar acá mi filtro en Y. Y eso pues haría obviamente que tuviera que aumentar los accesorios. Y otra cosa importante acá en esta instalación, mira que tenemos el difusor y acá la tubería como viene de un manifold principal viene un diámetro mayor, ¿sí? Entonces aquí obviamente también vamos a tener el tema de colocar una reacción. Entonces pese a que acá tenemos la distancia para colocar los 5 diámetros antes de la entrada de la bomba, el difusor de succión me ayuda también como filtro en Y y como reducción. Vamos a ver el siguiente accesorio que vamos a tener en este conversatorio, que es la válvula triple servicio. ¿Qué es una válvula triple servicio? Pues básicamente, o por qué se utiliza netamente para ahorrar espacio. Si ustedes ven el difusor, la válvula triple servicio, son elementos que fueron diseñados en los sistemas de aire acondicionado y HVAC. ¿Para qué? Para ahorrar espacio. ¿Por qué? Porque siempre se tiene que, el espacio es muy valioso en las obras civiles, entonces entre el cuarto de bombeo sea más reducido, mejor. Entonces en este caso ahorramos espacio y reducimos los costos iniciales y los costos de instalación, pues porque vamos a ahorrar en accesorios. ¿Qué hace la válvula triple servicio? Como su nombre lo dice, pues tiene 3 servicios. Entonces en este caso combinamos los servicios de una válvula de balance, que básicamente lo que hace es regular la presión, hacer regulaciones pequeñas de presión para llevar a un punto exacto un sistema. La válvula de retención o válvula cheque, en este caso también hace esa labor, y la válvula de cierre o válvula de corte. Entonces, esta válvula cumple los 3 servicios, por eso su nombre. Internamente, ¿cómo viene? Viene, aquí lo podemos ver en el corte. Entonces, estos son perdón, estas son las partes que la componen. Entonces, tenemos acá el nombre de la placa, identificación de la válvula como tal, normalmente con su serial, y con el indicador de posición. Entonces, acá lo que me va a decir es exactamente el vástago en qué posición está, en qué porcentaje de apertura o cierre está el vástago de la válvula. ¿Eso para qué? Para todo lo que tiene que ver con la función de regulación. Tiene obviamente su volante, algunas no tienen volante sino palanca, pero sí igual. Su buje, básicamente guía, que es para soportar acá. Tiene la cobertura, la base de cobertura, que pues obviamente en determinado momento que necesito hacer el mantenimiento, lo que hago es soltar los tornillos y ya puedo acceder internamente a la válvula, pues para hacer un cambio en un resorte, cambio de bujes o hacer el cambio del disco. Obviamente el cuerpo tiene ahí su empaque. Tiene el tornillo, este roscado o buje roscado, que es el que más fácilmente me da la apertura y cierre del vástago. Tiene también su resorte, que básicamente es el que me da el grado de apertura o la presión de apertura o cierre del disco. Tiene una válvula de bypass, ¿sí? Que básicamente lo que hace es, sirve como por ejemplo para drenar
o sirve para hacer una recirculación de agua que si yo necesito en algún momento hacerlo algún tipo de retorno. Tiene los dos puertos de presión. En este caso es sumamente importante estos puertos. ¿Por qué? Porque si yo la voy a emplear la válvula como control, como regulación, entonces simplemente conectando acá un manómetro, un diferencial de presión, entonces lo que estoy haciendo es, voy cerrando, aperturando la válvula, el vástago, moviéndolo hacia arriba o hacia abajo y encontrando exactamente la caída de presión que yo requiero en este accesorio. Y ahí lo podría regular. Obviamente tiene su asiento donde el disco sella y obviamente el disco empaque que es el que hace el sellado complementario para hacer la función de retención, de válvula de corte o de válvula cheque. Las bridas por lo general, estos elementos siempre vienen bridados, son bridas FF, ¿sí? Y 16.1 en dimensiones. La operación es automática y silenciosa. La válvula, el resorte lo que hace básicamente es prevenir en el tema de flujo. Entonces, hace apertura cuando el flujo va en esta dirección. Entonces, se contrae el resorte, se mueve el vástago, se contrae hasta donde el resorte lo permite y permite el paso del fluido. En condiciones contrarias, cuando está parado el sistema o cuando hay un bombeo de otro equipo, en flujo contrario lo que hace es funcionar como cheque. Entonces, la presión del resorte la lleva hacia la base o el asiento y evita que haya un contraflujo o una dirección de flujo contraria a la de la válvula. Normalmente con un cuarto de un PSI o de libras por presión, se abre este disco. O sea, este disco tampoco es que tenga en operación abierta completa, no necesita mucha presión para abrirse. Y el flujo a través de la válvula puede ajustarse desde cero hasta lo que ya quiera yo de apertura del vástago. Entonces yo la puedo dejar que abra 100% o que abra menos y ahí regulo la caída de presión, ¿sí? Pero desde cero hasta el 100% de apertura. Lo que les decía, el vástago incorpora un indicador que lo que me hace es irme notificando a medida que yo abro, cierro y restringo la apertura de la válvula, cuánto lo estoy aperturando o cerrando. Eso me sirve básicamente para en operación yo poder saber, según la curva de presión, cuánto tendría que abrir y cerrar. No ir todo tentativamente, sino yo digo, bueno, yo quiero una caída de presión en las curvas, le vuelvo acá. Una caída de presión de 3 pies. Entonces yo llego y ya sé por el diámetro de la bomba, perdón, de la válvula y por el diámetro de la tubería, cuánto debo de aperturar la válvula para que me dé eso y cuánto me está restringiendo de acuerdo del caudal. Entonces, esa sería la manera de hacerlo. Entonces, para eso es este indicador. Todas las válvulas vienen o con la rueda de mano o con la palanca para facilitar la apertura y cierre. Y lo que les decía, tienen como una concesión de drenaje o de bypass para poder hacer cualquier tipo de purga del sistema. Entonces, en una instalación normal, en la succión, yo en el difusor de succión tengo purga y en la descarga con la válvula triple servicio tengo purga. Entonces, ahí ya tengo dos elementos que me ayudan a purgar el sistema en determinado momento. Los fabricantes siempre también damos el coeficiente de pérdidas de velocidad para calcular las pérdidas de las válvulas. Entonces siempre es importante pedir las curvas de balanceo, que las debe suministrar el fabricante de la válvula de triple servicio, perdón, y las curvas y los datos de el C sub B, que es el coeficiente de la válvula, para yo calcular las pérdidas y poder calcular todo mi sistema. Entonces, yo ya sé, digamos, en este caso selecciono una válvula de 3 pulgadas que la tengo que, ¿cómo la seleccionaría yo? En base a la velocidad que quiero que pase por la tubería. Entonces, de acuerdo al caudal, yo calculo la velocidad, de acuerdo al tamaño de la válvula y
tiene que ser menor a 2.4 metros por segundo. Si tenemos velocidades mayores en las válvulas triple servicio, pues vamos a deteriorar más rápido la válvula, ¿sí? No están diseñadas para trabajar a velocidades mayores. Entonces yo ya con el caudal y con la velocidad de operación que no debe superar los 2.4 metros por segundo, pues lo que hago es calcular el diámetro que necesito de válvula para mi sistema de tuberías. Entonces, normalmente, pues lo que partiría es primero calcular los accesorios para después determinar los diámetros de tuberías para no tener tantas reducciones en el sistema. Bueno, va a tomar. Entonces, es muy importante en las válvulas, en este tipo de válvulas, el balanceo, las curvas de balanceo, por lo que les decía, de acuerdo a la apertura que tenemos de la válvula, desde 10 hasta el 100% de apertura, pues podemos controlar las pérdidas que queremos de presión de acuerdo al caudal que tenemos. Entonces es muy importante tener estas curvas a la mano cuando yo estoy balanceando mi sistema en campo. Y el último accesorio que vamos a ver en este caso son los separadores de aire. ¿Para qué se utiliza un separador de aire? Pues para tener alta eficiencia energética en los sistemas de agua y calefacción de refrigeración. ¿Qué quiere decir esto? En un sistema en donde esté completamente y correctamente desaireado, pues vamos a ser más eficientes y menos propensos a tiempos de inactividad. ¿Por qué? Porque las burbujas de aire siempre lo que hacen es deteriorar otros elementos que están en el sistema. Entonces, aquí vemos el segundo punto, mayor fiabilidad y menor mantenimiento. ¿Qué pasa? Si eliminamos toda la parte de las burbujas de aire, y en nuestro caso ahorita les voy a mostrar también la suciedad prolongada, entonces lo que hacemos es prolongar la vida útil de los componentes, en este caso bombas, los tanques, válvulas y todos los elementos que están conectados en nuestro sistema. Y el otro es que si eliminamos las burbujas de aire y eliminamos la suciedad de nuestro sistema, pues vamos a bajar también el nivel de ruido. Esto nos ayuda también obviamente, a tener un sistema más eficiente y a no desperdiciar energía. Ustedes saben que el ruido que es una forma de desperdicio de energía, porque la energía no se transforma, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, el ruido también es una forma de disipación de energía. Entonces, entre menos ruido tengamos en el sistema, pues más eficiente vamos a hacer. ¿Cómo funcionan nuestros separadores de aire? Entonces, tenemos dos tipos primero de separador de aire. Este que es el separador más pequeño que viene hasta 2 pulgadas, que es totalmente fabricado en bronce. Y los más grandes que son desde 2 pulgadas en adelante hasta 12 pulgadas tenemos comercialmente 12 y 14 pulgadas. Que ya viene incorporado con nuestro separador de aire y un tanque adicional para separación. Nuestros separadores Boda tienen separador de aire. Hay unos que son solo de suciedad, separador de suciedad. Y lo que estamos incorporando en el mercado colombiano son combinados de aire y suciedad. Los costos no varían entre un separador de aire y un separador de aire combinado con suciedad. Entonces vamos a tener las dos funciones. Vamos a tener separación de aire y también recolección de todos los residuos. Entonces, como ven, pues tenemos recolección de residuos en el difusor y los tendríamos también acá, lo que garantiza y no tendríamos disculpa para que nuestro sistema tenga residuos en operación normal. ¿Sí? No tendría por qué tener esos residuos en el sistema si ya tenemos el separador de aire con un separador de suciedad y en nuestro codo difusor la malla que tiene retención y estemos haciéndole limpieza a nuestro sistema. Estos separadores son basados en microburbujas de aire. En este caso, nuestra tecnología es de anillos Paul, que funciona con efecto de coalescencia y gravedad, ya les explico qué es. Y la tecnología de desviación de flujo de doble zona, que con este lo que hacemos es hacer una separación tanto de aire como de suciedad. Y ahorita les muestro una animación donde podemos ver bien este funcionamiento. Pero básicamente lo que tenemos en estos filtros es que ingresa el fluido. Les voy a hacer aquí con el puntero cómo sería la dirección y la forma en que se mueve el fluido dentro del separador. Bien, de esta manera,
internamente acá tiene un chorro de agua que lo crea el mismo fluido. Entonces viene, hace esto, se van para arriba las partículas de oxígeno, de aire, y para abajo las de suciedad. Y recircula nuevamente y baja y pasa acá creando un chorro de agua. Entonces, este flujo de agua que está acá es el que hace la separación. Entonces, mezclando la tecnología de coalescencia con esta dual zone, ¿sí? Y obviamente, pues acá hacemos la recolección de sólidos. Ahorita la vamos a ver un poquito más detallada. Primero expliquemos qué es el efecto de coalescencia. Cuando la coalescencia es que yo tengo burbujas muy finas y las burbujas de aire siempre tienden a adherirse a una superficie. Entonces yo tengo internamente una superficie creada con material, en este caso metálico. Lo que hago es que las burbujas finas se van a ir adheriendo a esa superficie. ¿Y qué hacen las superficies, las burbujas finas con el tiempo? Se van adhiriendo y formando burbujas más grandes. A medida que yo formo burbujas de aire más grandes, lo que hago es que tengo la capacidad de separarlas del agua. Entonces, al ser más grandes las burbujas, lo que tienden es a irse a la parte superior y se van yendo a la parte superior, entonces se van separando del agua. ¿Sí? Esa es la forma, ese es el efecto de coalescencia. Y así es que funciona nuestro separador de aire. La otra tecnología que utilizamos en nuestro separador de aire de tamaños grandes, 2 pulgadas, es el Dual Zone, que es lo que les decía. Integra todas las tecnologías existentes, coalescencia, reducción de velocidad de flujo y caída de presión. Mediante la coalescencia, pues crea las micro burbujas y mediante la creación de disminución de la velocidad del fluido, lo que permite es que las burbujas se puedan adherir más fácil y al disminuir la presión internamente lo que hace es que se crea una dirección de flujo que se divide en dos, superior e inferior. Entonces las partículas que son pesadas caen en la parte inferior, el aire y partículas livianas van a la parte superior. ¿Sí? Aquí vamos a presentarles aquí una animación donde se ve el funcionamiento. Entonces, lo que les decía, miren, las partículas de aire van para la parte superior. Internamente tenemos este flotadorcito que abre y cierra. Cuando ya está lleno de aire, se abre y saca el aire. Y en la parte inferior tenemos la separación de sólidos pesados que van a la parte inferior. Y ya con este sistema de tornillos lo que yo hago es abrir y puedo separar y sacar toda la suciedad de mi separador. Entonces, de vez en cuando le puedo hacer una purga, saco toda la suciedad, cierro y ya tengo mi separador de aire y suciedad. Entonces, aquí me voy a volver un momento. Como viene una animación, lo que hace es que esta misma circulación de agua crea este flujo que vuelve y retorna acá, que es el que hace que hace una división de flujo de entrada. ¿Para qué? Para que las partículas de aire suban, la suciedad va abajo y el flujo sigue en esta dirección. Entonces hace este movimiento y ahí se hace la separación. Volvamos a ver la animación para que quede nuevamente claro. Como ven, pues es totalmente automático el separador de aire. Bueno, acá hay un detalle, voy a pararlo ahorita. Ahorita lo vamos a ver en las partes y es, en la parte superior también tiene un drenaje. Ese drenaje es simplemente para todas las partículas que flotan y no se van a la parte inferior, pueda yo drenar de vez en cuando y sacar y purgar esas partículas. Este que está acá, esta conexión que está acá. Entonces, esta es una purga adicional que yo tengo, pues, para todas las partículas de suciedad que se ingresan en a través del separador, que quedan suspendidas, y aquí yo las puedo sacar por acá. De vez en cuando yo podría hacer una purga, drenar y revisar. Entonces, como ven, está totalmente diseñado para que mi sistema no tenga partículas y obviamente tenga una mayor durabilidad todos los equipos. Bombas, chillers, separadores, bueno, en fin, todo. Válvulas. ¿Cómo selecciono yo mi separador de aire? Es en base a la velocidad.
Normalmente todos los separadores de aire, entre mayor velocidad tengan, menos eficientes son. ¿Por qué? Porque a medida que yo incremento la velocidad del fluido, pues voy a tener menos posibilidades de que las partículas de aire por coalescencia se fijen a las superficies metálicas. Entonces, en este caso, el recomendado por fábrica es que la velocidad debe ser superior a 1 metro por segundo. Entonces, nosotros tenemos estas curvas de los separadores en donde decimos, de acuerdo a la experiencia y a lo que sea, a las pruebas que se han hecho en fábrica, para diferentes flujos y la velocidad que se tiene dentro del separador. Entonces, en este caso, tenemos esta barrera, esta línea que nos dice, de aquí para abajo, ya pasamos a más de 1 metro por segundo. Tolerancia, y en caso más crítico, puede ser hasta 1,5 metros por segundo. Ya después de 1,5 metros por segundo, ya va a ser muy ineficiente nuestro separador. O sea que prácticamente no va a separar el aire. Entonces, tenemos que garantizar esa velocidad. Los pequeños, que son menos de 2 pulgadas, que son fabricados en bronce, aplica esta tabla. Entonces tendríamos que para 10 pulgadas, por ejemplo, para 8 metros cúbicos por segundo, entonces yo debería utilizar un separador de 2 pulgadas. Si utilizo uno menor, hasta 1,5, podría utilizarlo, pero ya tengo menos eficiencia. Si me bajo de este diámetro de separador, ya tengo uno de 1,4, ya estoy en una zona roja en la que el separador no va a ser eficiente y no va a hacer su función. Lo mismo pasa para los mayores, que son fabricados en acero, que son los que traen el separador arriba, que fueron los que vimos. Entonces también tenemos las líneas de velocidad, donde nos dice, por ejemplo, para, no sé, 80 metros cúbicos hora. Entonces, en este caso, yo podría utilizar uno de 4, aunque estaría en una zona naranja. Y preferiría utilizar aquí uno de 5 pulgadas o de 6 pulgadas, que ya estaría en una zona buena. Y si ya quiero ser muy eficiente en la separación de aire, pues me iría a uno de 8 pulgadas. Obviamente, pues uno también tiene que equilibrar los costos de instalación. Entonces, yo creo que me inclinaría por uno de 6, pero ahí estaría. Acá tenemos ya en la tabla resumen de nuestras referencias y cuál es el caudal máximo recomendable por cada uno de los separadores. Entonces, para uno de 4 pulgadas o 100 milímetros, en este caso, el caudal máximo recomendado para que sea eficiente son 2.000 galones por minuto o 45 pies, 45 metros cúbicos. Entonces, estamos hablando aquí 45 y mírenlo, acá está. Entonces, por eso decimos que máximo acá, aquí estaría, ¿sí? 45. Entonces, miren que ya estamos llegando a un separador de 4 pulgadas, ¿sí? De aquí sacamos esos valores. Entonces, si por ejemplo mi caudal total que va por el sistema son 400 galones, yo podría perfectamente aquí colocar dos separadores de 100, dividir el flujo, 100 por cada uno de los separadores, 200 por cada uno de los separadores, y tendríamos dos separadores de 4 o uno solo de 150 y me daría. Por ejemplo, uno de 125, pues no se podría porque son 400 galones. Entonces ya tengo que pasar a dos de 100 o a uno de 150. Obviamente en costos puede ser más beneficioso tener uno de 150 por el tema de accesorios, días, pero muchas veces en el tema también por tener disponibilidad y por tener redundancia en la separación, yo podría colocar dos de 100. Es cuestión de diseño, pero lo importante es no superar la velocidad dentro del separador para que sea eficiente. Y para cualquier tipo de separador debe inspeccionarse visualmente de forma periódica. Entonces ahí vienen las mismas recomendaciones de los aislantes. Muchas veces vemos que cubren totalmente y aíslan totalmente el separador por el tema de pérdida de calor. Yo lo entiendo, pero entonces hay cosas que no se pueden aislar. Por ejemplo, las purgas no se podrían tapar. Los sistemas de salida de aire, obviamente, y la purga superior también de suciedad. Entonces, estos elementos tienen que quedar de fácil apertura
para poder hacer cualquier tipo de limpieza, inspección y que se pueda monitorear de alguna manera el estado del separador. Lo que decíamos, la suciedad acumulada en el colector de impurezas pues puede evacuarse a través de la válvula de drenaje y las impurezas flotantes por el separador, la válvula superior. Y algo muy importante, siempre que se van a hacer las tareas de limpieza, se deben de hacer cuando el sistema ya se haya despresurizado y esté enfriado, pues por todo el tema de riesgos que se puede tener, ¿no? Y es un circuito de agua a temperaturas, pues obviamente el operario puede sufrir cualquier tipo de quemadura a la apertura y si no se ha despresurizado, pues obviamente puede haber algún tipo de chorro potente contra el cuerpo, ese tipo de cosas. Entonces es mejor despresurizar primero el sistema y obviamente después de que esté frío, se hace la apertura para sacar los residuos flotantes o los residuos inferiores. Y bueno, por hoy este era nuestro conversatorio. Traté de hacerlo en una hora, por eso hablo muy rápido, pero era muy importante compartir con ustedes estas experiencias y estos tips para todo lo que es la selección de estos tipos de accesorios que normalmente, y lo he visto en algunos proyectos, los compran solo por diámetro de tubería. Entonces, vamos a seleccionar un difusor y decimos, la bomba es de 3 pulgadas, entonces no, perdón, la tubería es de 4, entonces coloquemos 4x4 y colocamos la reducción. No, miremos exactamente lo que necesitamos. Lo mismo la válvula triple servicio, seleccionémosla de acuerdo a las curvas de operación de la válvula, que el caudal sea el adecuado para que las pérdidas no supere, la velocidad no supere el 2.5 metros por segundo dentro de la válvula y no la vaya a deteriorar. Y lo mismo los separadores de aire. Miremos siempre las fichas técnicas de los separadores, miremos hasta cuánto es el caudal máximo porque hay veces tendemos a que es la tubería de 3, colocamos de 3, pero resulta que el caudal que pasa por el filtro es mayor y lo que estamos haciendo es que no estamos filtrando, no estamos separando aire, entonces estamos siendo ineficientes. Entonces siempre tengamos la conciencia de seleccionar nuestros accesorios para ser eficientes en operación y eficientes obviamente en costos, ¿sí? Pero siempre garantizando que lo que seleccionemos esté de acuerdo a las dimensiones y de lo que necesitamos en nuestro sistema. Bueno, hago apertura para que hagan preguntas, si tienen alguien del público. Perfecto, Alexander. Miremos a ver, revisemos si tenemos preguntas por acá. No, por ahora no. Si tienen alguna pregunta, duda, estamos por aquí, atentos. No, Alexander, no tenemos preguntas. Agradecerte a ti por el espacio, por el tiempo, por acompañarnos en esta tarde de hoy, en este webinar. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales, @laminairesas y @laminaireequipos y partes. Este seminario web quedará publicado en la plataforma de YouTube, @laminairesas, para que se suscriban y nos sigan. Listo. Muchas gracias a todos por el espacio y por el tiempo. Damos entonces por terminado el seminario. Muchísimas gracias. A ti, Alexander, muchas gracias y feliz tarde. Hasta luego. Listo, hasta luego.